Vas a aguantar cada centímetro de mí, susurró el hombre, a la hija del hacendado millonario. El viento del valle soplaba con un rumor antiguo, levantando polvo sobre los corrales vacíos. Ella sostenía el vaso con ambas manos, intentando que no se notara el temblor de sus dedos. Frente a ella, él, con el pecho aún agitado por el trabajo, la miraba con una intensidad que dolía. «Vas a aguantar cada centímetro de mí», susurró. No era una amenaza, era una declaración de guerra y de deseo. El aire se detuvo un instante. Afuera los caballos golpeaban el suelo, impacientes, como si entendieran que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Nadie en la hacienda se atrevía a mirarla a los ojos. Todos bajaban la cabeza como si su apellido pesara más que el cielo, pero él no. Desde el primer día, sus miradas habían chocado como relámpagos sin lluvia. Ella, criada entre porcelanas y silencios, él, curtido por la tierra y las órdenes, dos mundos que se odiaban o se necesitaban. Y ahora, por primera vez, estaban a centímetros, respirando el mismo aire cargado de polvo, sudor y miedo. El establo olía a madera húmeda y a peligro. Las sombras se movían al ritmo de las respiraciones. Ella quiso retroceder, pero sus pies se quedaron clavados. Había una parte de sí misma que no entendía, una rebeldía que despertaba con solo oír su voz ronca. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró él. «Tampoco tú», respondió ella, sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue más sincero que cualquier palabra. Y tú, que estás viendo esto, dime, ¿alguna vez sentiste esa mezcla de miedo y deseo que lo cambia todo? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees en el poder de la rebeldía. Dale me gusta, suscríbete y acompáñame, porque esta historia apenas comienza. La hacienda El Rosario se extendía como un imperio dorado entre colinas secas y caminos polvorientos. A lo lejos, los maizales se mecían con el viento tibio del atardecer, y el canto de las cigarras marcaba el ritmo de un lugar detenido en el tiempo. Las paredes de la casa principal eran blancas, recién encaladas, y en los ventanales siempre colgaban cortinas pesadas que impedían mirar hacia adentro. Allí, detrás del mármol y las órdenes, se cocinaban los secretos de una familia demasiado rica para ser feliz. El hacendado, don Ernesto, gobernaba la propiedad como un rey cansado. Cada palabra suya era ley, y cada mirada bastaba para que un sirviente temblara. Su hija, Lucía, era su reflejo más tierno y más temido, una muchacha de ojos firmes, criada entre normas estrictas, pianolas antiguas y vestidos que nunca elegía. Desde niña le enseñaron a caminar con la cabeza en alto, a no mancharse las manos y a no mirar a los trabajadores más de lo necesario. Pero ella siempre lo hacía, observaba el sudor, las risas, la libertad que olía a tierra. Los peones la saludaban con respeto, pero apenas ella pasaba, volvían a susurros que el viento se llevaba. «Demasiado bonita, demasiado altiva», decían. Pero hubo uno que no la juzgó, Joaquín, el nuevo capataz. Llegó sin equipaje, solo con una chaqueta vieja y una mirada que sabía demasiado. Nadie sabía de dónde venía, solo que trabajaba con una fuerza extraña, casi orgullosa, como quien ha tenido que ganarse cada día a pulso. Lucía lo vio por primera vez desde el balcón. Él estaba reparando una cerca, con el sol pegándole de frente, la piel morena cubierta de polvo. No había en él sumisión, solo un silencio firme, casi desafiante. Y eso, precisamente eso, fue lo que la descolocó. Por primera vez, sintió que alguien no temía su apellido. Esa tarde, mientras lo observaba, algo en su interior comenzó a tambalear. El mundo de la hacienda estaba dividido por una frontera invisible. Arriba, los señores y sus apariencias. Abajo, los hombres de manos callosas que hacían que todo funcionara. Lucía había crecido sin cruzarla, pero en el fondo, algo en su corazón ansiaba saltar al otro lado.
No sabía si era curiosidad o hambre de libertad, pero cuando Joaquín la miraba, sentía que el aire se llenaba de algo nuevo, posibilidad. Cada mañana, el sonido de los cascos y los gritos de los capataces marcaban la rutina. Pero desde su ventana, Lucía no escuchaba trabajo, sino resistencia. Había en el ruido de las herramientas y en las risas de los peones una vida que no conocía. A veces soñaba con bajarse del balcón y caminar descalza sobre el barro, sentir el mundo sin la culpa de su nombre. Era un sueño que la hacía sonreír y temer. Una tarde, mientras el sol se hundía tras los árboles, lo vio de nuevo. Joaquín sostenía un caballo rebelde que se negaba a ser domado. Su fuerza era pura precisión, pero lo que más la impresionó fue la calma con la que lo hacía. Él no luchaba contra el animal, lo comprendía. En ese gesto, Lucía reconoció lo que siempre había querido: alguien que no dominara, sino que acompañara. En la hacienda nadie hablaba de sentimientos, todo se escondía bajo apariencias, bajo debes y no puedes. Pero en el aire empezaba a oler distinto. Era el olor del cambio, de una rebeldía que pronto no podría ocultarse. Lucía siempre había sido una sombra dentro de su propio hogar. Su madre murió joven, y desde entonces el silencio se convirtió en la norma. Don Ernesto llenó los pasillos de reglas, no de afecto. Lucía aprendió a fingir calma, a sonreír cuando tocaba, a bajar la mirada cuando su padre la llamaba «mi niña» frente a los invitados. Pero en el fondo, algo se revolvía, una llama que no sabía cómo apagar. No quería ser una muñeca más en la vitrina del apellido Herrera. Quería vivir, aunque eso significara ensuciarse las manos. Cada noche se asomaba por la ventana del cuarto que daba al campo. Desde allí podía ver las luces encendidas en los establos y escuchar las risas de los hombres después del trabajo. Era una música lejana, de libertad. A veces imaginaba que caminaba entre ellos, invisible, con los pies hundidos en la tierra húmeda. Otras soñaba con huir. Pero al despertar, la realidad siempre la encadenaba: vestidos planchados, desayunos servidos y un futuro ya decidido por su padre. Lucía tenía 19 años, pero su vida parecía escrita por otro. Le habían prometido en matrimonio con Julián, hijo del alcalde, un joven arrogante que la trataba como un trofeo. En los bailes fingía cortesía, pero sus ojos la desnudaban sin ternura. Cada palabra suya era una orden disfrazada de halago. Lucía soportaba, como le enseñaron, pero cada sonrisa era una grieta más en la porcelana. Su corazón pedía aire, y el aire olía a establo, a polvo y a libertad. Desde que Joaquín llegó, algo cambió en su respiración. No era amor, todavía no. Era reconocimiento. Había en él la misma rabia silenciosa que ella escondía. Cuando lo veía trabajar, entendía lo que su padre nunca le había permitido sentir: dignidad. No la de quien manda, sino la de quien no se deja doblegar. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía que una verdad secreta empezaba a formarse entre ellos, algo más fuerte que el miedo. En el espejo, Lucía empezó a verse distinta. Ya no se peinaba para agradar, sino para reconocerse. Empezó a leer los libros prohibidos de la biblioteca de su madre, los que hablaban de mujeres que elegían. En las tardes, en lugar de bordar, se escapaba a los corrales con la excusa de cuidar a los caballos. Sabía que la espiaban, que su padre sospechaba, pero no podía detenerse. Había probado el sabor de la curiosidad, y era dulce. Una mañana, al mirarse en el reflejo de la ventana, se preguntó por primera vez qué sería ser dueña de su propio destino. No de las tierras ni del dinero, sino de sus pasos. Su corazón, que siempre había latido al ritmo impuesto, comenzó a rebelarse. No sabía aún contra quién, pero sí sabía a favor de quién: de sí misma. Lucía no lo entendía del todo, pero en su pecho estaba naciendo algo más que deseo. Era rebeldía,
esa que no grita, pero que incendia en silencio todo lo que toca. Don Ernesto Herrera había construido su fortuna a base de sudor ajeno y disciplina implacable. Era un hombre de pocas palabras y muchas normas. Nadie lo recordaba sonriendo. Desde que su esposa murió, su corazón se había endurecido como la tierra seca del verano. Solo le importaban dos cosas: mantener el apellido limpio y expandir la hacienda. Su hija era para él una extensión de su poder. No la miraba como mujer, sino como herencia, un símbolo que debía proteger de todo lo que considerara vulgar. Joaquín, en cambio, era todo lo que don Ernesto despreciaba. Un hombre sin nombre, sin origen claro, que hablaba poco pero miraba demasiado. Lo había contratado porque era eficiente, porque sabía de caballos y de trabajo duro. Pero su presencia le incomodaba. No soportaba esa dignidad silenciosa, esa forma de no inclinarse completamente. Lo veía como una amenaza invisible, y los rumores que empezaban a circular entre los peones no ayudaban. Algunos decían que el capataz y la señorita se miraban más de lo debido. También estaba Julián, el prometido de Lucía. De día, un joven elegante; de noche, un hombre vacío. En los bailes sonreía con suficiencia, seguro de que todo lo que quería sería suyo. Le gustaba recordar a Lucía su lugar, llamarla mi futura esposa frente a los demás, como si ya la hubiera comprado. Don Ernesto lo aprobaba porque veía en él una continuidad de poder. Julián era el hijo del alcalde, y su unión significaría influencia, estabilidad, control, todo lo que el viejo anhelaba mantener. Pero Julián no soportaba la idea de ser desafiado. Cuando notó la inquietud en la mirada de Lucía, su ego se agitó. Una noche, en el salón principal, mientras los músicos tocaban un vals, intentó besarla sin permiso. Ella lo empujó, firme, frente a todos. Hubo un silencio largo, una vergüenza que ardió en el aire. Don Ernesto no dijo nada, pero su gesto helado lo dijo todo. Había perdido el control de su hija. Esa noche ordenó que nadie se acercara a ella sin su permiso. Los criados hablaban en susurros. La tensión en la hacienda era palpable. Joaquín lo notaba en cada mirada, en cada orden mal dada. El patrón lo vigilaba con ojos de cazador, pero él no pensaba retroceder. Había visto demasiadas injusticias en su vida como para callar, y aunque no lo admitía, sentía algo que lo mantenía cerca, el brillo desafiante en los ojos de Lucía. El mundo de don Ernesto se sostenía sobre un equilibrio frágil: miedo, control y apariencia. Pero la grieta ya estaba abierta, y lo que más temía no era perder dinero, sino perder autoridad. Porque un solo gesto de rebeldía de su hija podría derrumbar todo lo que construyó. Y él lo sabía. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del despacho, don Ernesto miró la hacienda desde su sillón de cuero. Sus manos temblaron apenas un instante. No era debilidad. Era el presentimiento de que la tormenta que venía no se podía detener con órdenes. La tarde del giro comenzó con un cielo plomizo, de esos que parecen anunciar más que lluvia. Lucía bajó al corral, con la excusa de revisar a un potro enfermo. Sabía que su padre no la permitiría, pero no pidió permiso. Caminó con decisión, el corazón apretado y los pasos resonando sobre la tierra húmeda. Allí lo vio, Joaquín, arrodillado junto al animal, con las mangas remangadas y la mirada concentrada. El olor a sudor y pasto la envolvió. No habló, solo se acercó hasta quedar a su lado, tan cerca que podía escucharle la respiración. «No se acerque, señorita, este animal está asustado», dijo él sin mirarla, pero su voz sonó más temblorosa de lo habitual. Lucía ignoró la advertencia. Se arrodilló también, hundiendo el vestido en el barro. Sus manos finas temblaron cuando él las tomó para mostrarle cómo limpiar la herida. La piel de ambos se tocó, y por un instante el mundo se quedó en silencio. No había clases, ni reglas, ni apellido. Solo dos personas aprendiendo a respirar en el mismo ritmo.
El caballo resopló fuerte, rompiendo la quietud. Joaquín la soltó de golpe, como si el contacto lo hubiera quemado. Se levantó bruscamente, apretando los puños. «No debería estar aquí», murmuró, con la voz quebrada entre la rabia y el deseo. Lucía también se levantó, con el pecho latiendo desbocado. «No vine a pedir permiso», respondió ella más firme de lo que pensaba. Él la miró entonces, y en sus ojos no había desprecio, había rendición. El viento sopló, levantando el polvo del suelo y llevándose con él el último rastro de obediencia que quedaba entre ambos. Por primera vez, Lucía no se sintió frágil. Sentía miedo, sí, pero era un miedo distinto, el que precede a la libertad. Joaquín dio un paso hacia atrás, intentando poner distancia, pero ella no se movió. «No me hables así», dijo, apenas un susurro. «Entonces no me mires así», respondió él, sin poder evitarlo. El momento era un incendio contenido. Entre el temblor de las manos y el aire denso, se miraron sin entender cómo habían llegado hasta allí. No hubo beso, ni caricia, solo esa tensión insoportable que dice más que cualquier contacto. El caballo volvió a resoplar, exigiendo aire, y Joaquín aprovechó para alejarse. «No soy uno de tus juguetes, señorita», dijo sin voltearse. Lucía lo escuchó marcharse, pero no lo detuvo. Sabía que, de algún modo, aquello apenas empezaba. Esa misma noche, los rumores corrieron como fuego entre los trabajadores. «La señorita y el capataz», decían. Don Ernesto los escuchó al amanecer. El silencio con que lo tomó fue más peligroso que un grito. Al mediodía mandó llamar a Joaquín. Las puertas del despacho se cerraron con un golpe seco. Afuera el aire se detuvo, y dentro el destino cambió de rumbo. Joaquín salió del despacho con el rostro endurecido y la mirada perdida. En el aire flotaba la humillación, el olor a madera vieja y la voz del patrón resonando aún en sus oídos. «No te quiero cerca de mi hija, muchacho, ni un paso más dentro de esta casa». Don Ernesto no gritó. No lo necesitó. Sus palabras bastaban para hundir a cualquiera. Pero Joaquín no era cualquiera. Sabía lo que era perder, y esa vez no iba a inclinar la cabeza. Lucía lo vio marcharse desde la galería, con el corazón encogido. No podía creer que todo se derrumbara por un simple gesto, por una mirada que ni siquiera había sido pecado. Pero en ese mundo, sentir era delito. Corrió tras él, cruzando el jardín con las faldas agitadas por el viento. «Joaquín», lo llamó, pero él no se detuvo. Solo cuando llegó al portón volteó. Su mirada fue un golpe seco, mezcla de dolor, deseo y despedida. Ella alzó la mano, queriendo decir algo, pero no encontró palabras. Solo el silencio los abrazó. Pasaron días. En la hacienda todos fingían normalidad. Don Ernesto evitaba pronunciar el nombre del capataz, y Julián aprovechaba el vacío para acercarse de nuevo. Pero Lucía no estaba presente. Su cuerpo seguía ahí, pero su mente vagaba hacia los establos vacíos, hacia el olor del heno, hacia esas manos que la habían tocado sin miedo. No entendía por qué dolía tanto si nunca lo había tenido. Era como si una parte de sí hubiera sido arrancada con él. Una noche, sin poder más, bajó descalza hasta los corrales. La luna bañaba la tierra en un brillo plateado. Se sentó junto al potro que habían curado juntos y sin darse cuenta empezó a llorar. No de tristeza, sino de impotencia. «¿Por qué tiene que ser así?», susurró al aire. Nadie respondió, pero el viento parecía consolarla. En ese silencio nocturno comprendió que no quería vivir más bajo el miedo de su padre, y esa idea, aunque pequeña, fue su primer acto de libertad. Al día siguiente se negó a asistir a la misa familiar. Don Ernesto la miró con frialdad, sorprendido. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Que no soy una niña», respondió ella sin temblar. La bofetada llegó rápida, pero no la hizo llorar. Solo confirmó lo que ya sabía. Su padre no la protegería nunca, solo la controlaría.
Subió las escaleras con la mejilla roja y la dignidad intacta. En el espejo, por primera vez, vio a una mujer y no a una hija. Esa semana, los trabajadores comenzaron a marcharse uno a uno. Sin Joaquín, el orden se desmoronaba. Don Ernesto culpaba a todos menos a sí mismo, pero Lucía lo notó. La hacienda ya no respiraba igual. Una tarde, cuando iba al pozo, encontró a un niño que entregaba una carta. Era de Joaquín. Decía poco, pero cada palabra pesaba. No me fui lejos, solo hasta donde el miedo no llega. Si algún día te atreves, sabrás encontrarme. Guardó la carta en el pecho, temblando. Esa noche soñó con caballos corriendo libres bajo una tormenta. Al despertar, supo que no había vuelta atrás. No era solo amor, era rebeldía, la misma que heredó sin saberlo de su madre, la que dormía en su sangre, esperando el momento de arder. Los días siguientes fueron un torbellino de sospechas. Julián insistía en verla, don Ernesto ordenaba vigilarla, y ella respondía con un silencio altivo. Su mundo, antes dócil y predecible, comenzaba a resquebrajarse. Cada palabra, cada paso, era una declaración de independencia, y aunque aún no lo sabía, su decisión final estaba a punto de ponerlo todo en llamas. Una noche, la luna llena iluminó los caminos. Lucía se vistió con ropa sencilla, se calzó las botas viejas que usaban los peones y tomó una linterna. Cruzó los campos sin mirar atrás. El corazón le latía como un tambor, pero no dudó. Sabía que lo encontraría, que la carta era una promesa y una brújula. A cada paso sentía menos miedo y más verdad. El viento soplaba fuerte, casi empujándola. Al llegar al límite del valle, divisó una cabaña solitaria entre los árboles. Había luz dentro. El caballo que la había visto crecer relinchó suave, como reconociendo el destino. Lucía respiró hondo y avanzó. Tocó la puerta, y cuando se abrió, la mirada de Joaquín la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Él no dijo nada, solo la observó, con la respiración entrecortada. Ella dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. «No vengo a pedirte nada», dijo con voz firme. «Solo vine a elegir». Joaquín la miró, comprendiendo lo que eso significaba. En ese instante, el ruido del mundo desapareció. Solo quedaron dos almas frente a la decisión más peligrosa y hermosa de sus vidas. El silencio se hizo largo, denso, como un suspiro suspendido. Afuera, el viento rugía. Adentro, el fuego de la lámpara titilaba, reflejándose en sus rostros. No sabían qué vendría después, pero ambos entendían que ya no podían volver atrás. Joaquín cerró la puerta tras ella, como si al hacerlo sellara un destino que ya había sido escrito por ambos sin palabras. Lucía se quedó de pie, inmóvil, observando las sombras moverse sobre las paredes de madera. No parecía la hija del hacendado, parecía una mujer que acababa de renunciar al miedo. Él la miró sin atreverse a acercarse. El aire entre ellos era un campo de batalla invisible. «No debiste venir», dijo él, aunque su voz sonó más a ruego que a reproche. «Ya estoy aquí», respondió ella serena, como si hubiera cruzado el punto de no retorno. El silencio se hizo espeso. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lenta, insistente, mojando la tierra reseca. Joaquín dio un paso al frente, con el rostro tenso. «¿Sabes lo que haces?», preguntó. «Por primera vez sí», contestó ella, y al decirlo, una lágrima le recorrió la mejilla. No de tristeza, sino de liberación. Joaquín alzó la mano, dudando, pero ella la tomó con decisión. No era una caricia de deseo, sino de reconocimiento. Dos rebeldes, dos almas que el mundo quiso someter, encontrándose al fin sin máscaras. Entonces él habló, apenas un susurro. «Vas a aguantar cada centímetro de mí».
Pero esta vez no fue advertencia ni desafío, fue una promesa de verdad, una confesión sin orgullo. Ella lo miró, entendiendo que no hablaba de cuerpo, sino de vida, de todo lo que era y lo que arrastraba. «Y tú vas a aguantar la mía», respondió Lucía con voz firme, casi temblando. No había distancia, ni poder, ni apellido, solo humanidad. Afuera, los truenos acompañaban su pacto silencioso. Mientras tanto, en la hacienda, don Ernesto descubría la carta que Lucía había dejado sobre la mesa. «No soy propiedad de nadie». El viejo la leyó una y otra vez, sin comprender cómo su niña obediente se había convertido en tormenta. La rabia lo cegó. Mandó ensillar su caballo y salió bajo la lluvia con Julián siguiéndolo. Las ruedas del destino ya giraban. Lo que iba a ocurrir esa noche quedaría grabado para siempre en la historia del valle. Lucía escuchó los cascos acercándose antes de verlos. Joaquín también lo supo. Tomó su rifle, no como amenaza, sino como defensa. «Vienen por ti», dijo con calma. «No voy a esconderme», respondió ella. El fuego de la lámpara temblaba como su respiración. Cuando don Ernesto irrumpió, el rayo iluminó los rostros enfrentados. Padre e hija, amo y trabajador, orgullo y rebeldía. Ninguno habló durante unos segundos. Luego, la voz del hacendado rompió el silencio. «Te advertí, muchacho». «Y yo no le tengo miedo», contestó Joaquín, con la voz baja pero firme. Lucía dio un paso adelante poniéndose entre ellos. «Si vas a disparar, empieza por mí», dijo, empapada, los ojos brillando de furia y amor. El trueno sonó como un eco de su valentía. Don Ernesto bajó el arma, temblando. Por primera vez vio en su hija la fuerza que él había perdido. En su silencio comprendió que nada volvería a ser igual. Afuera, la tormenta rugía como si el cielo celebrara o lamentara lo que acababa de ocurrir. Lucía tomó la mano de Joaquín y juntos salieron bajo la lluvia. El agua los empapó, lavando el miedo, el pasado, los nombres. No sabían a dónde ir, pero no importaba. La libertad, por fin, tenía rostro. Y si tú estás viendo esto, si alguna vez amaste contra las reglas o elegiste tu verdad sobre el miedo, suscríbete y cuéntame en los comentarios hasta dónde llegarías por amor y rebeldía. El amanecer llegó con un silencio que dolía. La tormenta se había ido, dejando charcos en los caminos y hojas caídas sobre los campos. Lucía y Joaquín caminaban sin hablar, con la ropa empapada y los ojos cansados, pero en sus rostros había algo nuevo: paz. Llegaron hasta un viejo molino abandonado, al borde del río. Allí encendieron fuego con lo poco que tenían. Las llamas pequeñas dibujaron sombras en las paredes y el humo olía a comienzo. Nadie los buscó durante horas. El mundo parecía haberse detenido para dejarles respirar. En la hacienda, don Ernesto despertó con la mirada vacía. No había dormido. Pasó la noche entera sentado frente a la carta de su hija. La rabia había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo. Julián insistía en enviar hombres a buscarla, pero el hacendado levantó la mano y dijo solo: «Déjenla». Nadie lo reconoció. Por primera vez, su voz no sonaba como una orden, sino como una rendición. En su mente, la imagen de Lucía enfrentándolo bajo la lluvia se repetía sin tregua. Comprendió que lo que había intentado dominar era, en realidad, lo único que lo mantenía vivo. Días después, un grupo de campesinos encontró a Joaquín y a Lucía junto al río. No huían, trabajaban. Él levantaba cercas, ella alimentaba caballos. Vivían en lo simple, con las manos sucias y el corazón limpio. Algunos se burlaban en silencio, otros los miraban con respeto. Pero ellos no necesitaban aprobación. Habían elegido el camino más difícil, el de ser libres. Y en esa elección encontraron una forma de amor que no dependía de promesas, sino de verdad. Lucía no volvió a la hacienda, pero envió una carta, no para pedir perdón, sino para agradecer.
Gracias por enseñarme a temer. Fue así como aprendí a ser valiente. Don Ernesto la leyó sin lágrimas, pero con un nudo en la garganta. Esa noche caminó hasta el retrato de su esposa y murmuró: «La criaste más fuerte que yo». Luego ordenó liberar a los trabajadores endeudados, romper contratos injustos y abrir el campo a quienes siempre lo sostuvieron. Nadie entendió del todo ese cambio, pero algunos juraron que lo vieron sonreír por primera vez en décadas. En el pueblo, los rumores sobre Lucía y Joaquín se transformaron con el tiempo en historia. Los niños crecían escuchando que la hija del hacendado y el capataz se amaron sin miedo y que su amor hizo temblar la tierra. Algunos decían que aún podían verse al atardecer, cruzando los campos, con la ropa cubierta de polvo y las manos entrelazadas. Nadie sabía si era cierto, pero todos querían creerlo. Una tarde, meses después, don Ernesto subió al caballo y fue hasta el molino. Los encontró trabajando juntos, riendo bajo el sol. No dijo nada, solo observó. Cuando Lucía lo vio, su respiración se cortó, pero no retrocedió. Él se quitó el sombrero y la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «No vine a detenerte», dijo al fin, «solo a verte feliz». Ella asintió, con los ojos húmedos. Joaquín bajó la mirada, agradecido. Ese gesto selló algo más grande que el perdón, la aceptación. El viejo se marchó despacio, con el rostro iluminado por la luz del atardecer. En el aire quedó flotando una sensación de cierre, como si al fin cada pieza del destino hubiera encontrado su lugar. La rebeldía de Lucía no había destruido el legado, lo había purificado. En su libertad, la hacienda también había renacido. Esa noche, junto al fuego, Joaquín le tomó la mano. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. Ella sonrió, mirando el cielo estrellado. «Seguir respirando, pero a nuestra manera». Y así, bajo un manto de silencio y luciérnagas, comprendieron que habían ganado algo que nadie podía arrebatarles: el derecho a ser quienes eran. Con el paso del tiempo, la historia de Lucía y Joaquín se convirtió en susurro, en leyenda. El valle aprendió a pronunciar sus nombres sin escándalo, con respeto. Nadie volvió a hablar del pecado de una señorita que eligió amar por voluntad propia, sino del valor de una mujer que se atrevió a romper las cadenas del miedo. La hacienda El Rosario cambió. Ya no era símbolo de poder, sino de memoria. Los trabajadores contaban que, cuando Lucía regresaba de vez en cuando al pueblo, los niños corrían tras ella como si siguieran a una heroína. Y quizá lo era, la heroína silenciosa de una revolución íntima. Don Ernesto envejeció en calma, viendo cómo la tierra volvía a florecer. A veces, en las tardes, se quedaba mirando el horizonte y juraba escuchar la risa de su hija entre los maizales. Nunca volvió a hablar del pasado, pero todos sabían que su perdón había sido sincero. Julián, derrotado por la indiferencia, se marchó del valle buscando otra mujer que llenara su vacío, sin comprender que el amor no se impone, se gana. Y Joaquín siguió siendo tierra y fuego, trabajador incansable, hombre libre. En su mirada, Lucía encontró la casa que siempre había buscado. Los años pasaron, y cuando los caballos viejos ya no corrían, el molino aún ardía de vida. Allí, bajo las estrellas, Lucía contaba a sus hijos la historia de cómo eligió no por rebeldía, sino por dignidad. Les enseñó que el amor no es sumisión ni desafío, es verdad compartida. Y cada vez que lo decía, Joaquín la observaba con la misma mirada del primer día, esa que no pedía permiso ni ofrecía cadenas, solo compañía. La tierra, testigo de todo, guardaba su secreto con ternura. Y tú que has escuchado esta historia, recuerda, la rebeldía no siempre grita, a veces solo respira en silencio y espera su momento. El amor verdadero no destruye lo que toca, lo limpia, lo renueva. No necesita permiso ni perdón, solo coraje. Y si tú crees en ese tipo de amor, el que nace del alma y no del miedo, escribe en los comentarios una sola palabra:
Rebeldía, que el viento la lleve, y que nunca deje de escucharse en este valle donde, una vez, dos corazones se atrevieron a ser libres.